¿Alguna vez te preguntaste cómo trabajar con tu equipo desde cualquier parte del mundo? ¿Liderar un proyecto de forma eficiente sin perder de vista ningún detalle? ¿O simplemente organizar las tareas familiares? Hoy te voy a mostrar la herramienta que te ayudará a hacer crecer tu empresa, proyecto o reducir el tiempo que trabajas por día de forma fácil, rápida y gratis en menos de 10 minutos. Quédate hasta el final del video donde vamos a estar compartiendo 2 trucos para explotar al máximo la herramienta y dominarla como un profesional. Hola viajeros tecnológicos, bienvenidos a El Camino Digital, un lugar donde vas a aprender a usar la tecnología a tu favor para ser más productivo, hacer crecer tu negocio, empresa o equipo. Hoy te vamos a mostrar Trello. Funciona de una forma muy fácil. Es un tablero con listas y tarjetas. Nada más. El tablero es el espacio de trabajo, el cual podés compartir con las personas que vos elijas, tu equipo o simplemente hacerlo público. Las tarjetas son simplemente las tareas que vos o tu equipo están llevando a cabo. ¿Y cómo sé si una tarea está siendo trabajada o si ya la completó alguien? Bueno, déjame hablarte sobre el último elemento, las listas. Las listas son las columnas del tablero que representan los diferentes estados de las tareas. Por ejemplo, si estamos llevando adelante un proyecto digital, crearíamos un tablero en el menú principal llamado Tutorial YouTube. Luego, creamos las siguientes listas para representar los diferentes estados de nuestras tareas. Tareas pendientes, en progreso o completadas. Y finalmente, agregamos las tareas de nuestro proyecto digital. Es decir, cualquier cosa que vos o tu equipo tengan planificado realizar. ¿Cómo puedo mover las tarjetas entre las listas? Solo arrástralas. También podés buscar alguna tarea que quieras. El motor de búsquedas es muy bueno y rápido. Así, podés encontrar la tarea que necesites extremadamente fácil. ¿Qué te parece si le damos un vistazo a lo que podemos hacer dentro de una tarjeta? Dentro de cada tarea o tarjeta, lo primero que tenemos que hacer es agregar una descripción. En la sección de comentarios, los miembros del equipo pueden hacer preguntas o agregados sobre el proceso de la tarea. Dato útil. Se puede etiquetar personas utilizando @ para que reciban una notificación al realizar un comentario. También existe una función de etiquetado de colores muy interesante para destacar y organizar visualmente las tareas o marcar algunas destacadas. Resulta que las personas usan bastante las listas de verificación o checklist, por lo que Trello decidió agregarlas a las tareas. Sirve para dividir la tarea en varias subtareas e ir marcando el progreso de cada una. Si hay una tarea que debe realizarse sí o sí antes de una determinada fecha, Trello te permite agregarle su fecha de vencimiento. Además, recibirás un recordatorio por email cuando estés cerca de la misma. Es muy fácil adjuntar archivos. Podés arrastrarlos desde cualquier parte de tu computadora o desde Google Drive. Súper útil si querés compartir capturas de pantalla, imágenes o documentos que necesitan colaboración del resto del equipo. También podés arrastrar imágenes dentro de otros sitios web. Nunca más vas a tener que preguntarte ¿en qué tengo que trabajar ahora? O ¿en qué está mi equipo? Gracias a las notificaciones de Trello. Esta vista te provee la mejor información sobre lo que está pasando dentro de la actividad de tu equipo en cualquier momento. También vas a estar agradecido con la vista que muestra las tareas por vencerse, las tareas que necesitan tu atención inmediata y cualquier cosa que haya pasado en el tablero mientras estuviste fuera. Y llegamos a los trucos. Estos trucos son especiales para esas personas que odian las tareas repetitivas, para esas personas que siempre buscan maximizar su productividad. Vamos con el primero. Trello tiene atajos para todo. Para abrir tarjetas, archivarlas, moverlas entre listas, asignar personas, agregar checklist, fechas límite, opciones de autocompletado y muchas, pero muchas más opciones, que te van a ayudar a trabajar 1000 veces más rápido. En la descripción del video y en el primer comentario te vamos a estar dejando la lista completa de atajos que Trello tiene para vos. ¿Te gustó? Vamos con el segundo truco. Hay miles de formas de organizar tus tableros. No todas las personas están cómodas trabajando con los estados pendientes, en progreso y completadas. Te invito a que dejes volar tu imaginación, agregues, borres, modifiques, hasta encontrar la que más se acomode a lo que necesitas. Pero si necesitas una ayuda, acá estamos. Trello tiene un montón de templates ya creados en los que te podés inspirar o copiar.
En la descripción del video y en el primer comentario te vamos a estar dejando un link con todos los templates de tableros que Trello tiene para vos. Y también dejanos en la caja de comentarios qué tableros usarías vos para tu vida diaria. Hemos llegado al final del video. Esperamos que te haya gustado y servido. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y romper esa campanita para seguir recibiendo el mejor contenido digital de YouTube, que te va a ayudar a ser más productivo, ganar más dinero y tener más tiempo libre.